Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta ponencia sobre algunas cuestiones sobre la eutanasia, con el tema central de fondo de estas jornadas, la verdad, la libertad y la corrección política. La Ley de Regulación de la Eutanasia ha sido introducida en España en marzo de 2021 y ha entrado en vigor en junio. Con ella se acepta legalmente la prestación de esa actuación eutanásica en la que el médico produce la muerte de manera directa e intencionada a una persona que explícitamente se lo ha pedido. La condición que presupone la ley es que sea en el contexto de un sufrimiento provocado por una enfermedad que tiene un padecimiento incurable, crónica y grave, y que condiciona un sufrimiento que esa persona lo considera como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Expuesto de esta manera, es fácil caer en la tentación de aceptar la justificación de la eutanasia, un sufrimiento inaceptable que no ha podido ser mitigado de otra manera. Terminar con las personas que sufren no es una oferta moderna y progresista, sino que es una tentación tan antigua como el hombre mismo. Y el trasfondo no es una dolencia concreta, un sufrimiento indigno en sí mismo. Las personas que solicitan la eutanasia padecen enfermedades que también padecen otras personas que tienen con esa misma enfermedad una vida totalmente satisfecha y plena. La cuestión de fondo realmente no es el sufrimiento en sí mismo, es cómo vive la persona ese sufrimiento, es la posición personal ante ese problema. Y en ese sentimiento sin sentido, en ese sufrimiento, lo que se vislumbra es el espíritu del hombre, esa interioridad tan profunda en la que no se puede entrar, solamente se puede acompañar. Entonces, no creo que las personas que promueven desde sus despachos la instauración de la eutanasia estén velando por este dolor profundo del hombre. Más bien, se sospecha que quieren deshacerse de esas personas que les molestan con su presencia incómoda, con su vida de dependencia, de aseo, alimentación y movilidad, que la consideran inválida desde sus escalas de medir. Por otro lado, la condición que subyace tras la eutanasia, que no ha podido ser mitigado por otros medios ese sufrimiento, es otra cuestión que podemos poner en entredicho, porque realmente la variabilidad en la práctica clínica de la medicina en todos los aspectos es bien conocida. Y es lógico, porque influyen numerosos factores, desde la formación del profesional, el agotamiento físico y mental del profesional o la falta de equidad en la distribución de los recursos. Con lo cual, se trata de factores modificables que requieren un esfuerzo clínico, pero si el esfuerzo está desviado, en vez de en la implementación de mejoras, en la implementación del proyecto de la eutanasia, ya no creo que se pueda decir que la persona es más libre para elegir. Más bien, diría yo, que estamos condicionando al paciente sufriente con las rigideces estructurales de nuestra sociedad. Entonces, en resumen, la corrección política pone la eutanasia sobre la mesa como una muerte digna. Entonces, el doctor Batiz nos hablará del concepto real de lo que es una muerte digna y una buena muerte. El doctor Batiz, doctor en Medicina y Cirugía, con un amplio currículum en ética médica y deontología, está aquí con nosotros no tanto por ese currículum tan extenso, sino por su amplia experiencia clínica, precisamente en la atención y alivio del sufrimiento que acompaña precisamente a esas enfermedades crónicas, graves e incurables, y también en la fase final de la vida. Ha sido durante 25 años director de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce y actualmente es el director del Instituto para Cuidar Mejor de la misma institución. Entonces, doctor Batiz, encantados de escucharle. En primer lugar, estoy encantado de estar aquí y agradecido porque me permite compartir con todos ustedes no mis conocimientos que haya aprendido en los libros, sino aquello que me han enseñado los enfermos y sus familias durante tantos años que he estado a la cabecera de ellos. Esto es lo que yo voy a intentar compartir. Se ha dicho ya en la presentación
de las jornadas lo importante que son los testimonios. Yo voy a intentar hablar en diferido, pero de los testimonios de mis pacientes y de sus familias, que seguro que les va a convencer mucho más que mis argumentos. Miren, mi mensaje o el mensaje que yo quiero dar hoy fundamentalmente es que aliviar el sufrimiento de la persona no debiera consistir en eliminar a quien sufre. Y esto es lo que una ley de eutanasia nos ofrece. Nos ofrece aliviar el sufrimiento, sí, pero eliminando a la persona que sufre. Y esto es lo que yo creo que tenemos que tratar de argumentar y de protestar por esta situación. Derecho. La primera cuestión que yo quiero plantear es que la vida de la mayoría está en peligro por el deseo de morir de unos pocos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué quieres decir con esto? Miren, esto lo desarrollo en un libro que podrán ustedes, si desean, adquirirlo hoy, y que lo escribí después de haberse aprobado la ley. Y desarrollo esto porque me parece que es verdad que cuando no se puede ofrecer al enfermo el alivio de su sufrimiento, algunos enfermos desean que se les adelante la muerte para no seguir sufriendo. ¿Por qué no quieren seguir viviendo de esta manera, sufriendo? Porque nadie les alivia el sufrimiento. Y la única solución que ven para aliviar su sufrimiento es acabar con su vida. Por lo tanto, de alguna manera se ven forzados a pedir ese adelantamiento de la muerte. Y claro, el Estado se ha hecho eco de esa petición porque ha sido incapaz de ofrecer esos cuidados para aliviar el sufrimiento y ha legislado para unos pocos que quieren ejercer su libertad para elegir cuándo morir y se ha olvidado de legislar para una gran mayoría a la que le preocupa cómo morir sin sufrir. Esa mayoría desea ser cuidada, no quiere ser eliminada. Y hay más de 80.000 personas que mueren al año sin tener acceso a unos cuidados paliativos de calidad. Es decir, más de 80.000 personas que cada año mueren no siendo debidamente atendidos en el alivio de su sufrimiento. Ahora creo que entenderán la primera cuestión que les he planteado. La segunda cuestión es que la eutanasia, desde mi punto de vista, es una rendición, es un fracaso. Ayudar a adelantar la muerte a quien sufre no es hacerse cargo del sufriente, sino es eliminar su vida para eliminar su sufrimiento. Y esto es lo que hace la eutanasia. No nos engañemos. Que nos engañan, que nos dicen que la eutanasia es compasiva, es un acto de amor para aliviar. La eutanasia es lo que es, como veremos luego. Pero claro, la tentación de la eutanasia como solución precipitada, y digo solución precipitada porque es una ley que se ha hecho contra reloj, a todo correr, en un momento de lo menos oportuno. Durante una pandemia, los médicos hemos estado luchando contra la muerte y lejos de las familias. Y los enfermos han estado cerca de la muerte, algunos han muerto, muchos, y han estado lejos de sus familias. Y ahora, esta ley, durante esa pandemia, nos otorgan a los médicos la misión de también poder administrar la muerte. Es algo que a los médicos nos tiene un poco desquiciados, enfadados, diría yo. Como digo, la tentación de la eutanasia como solución precipitada se da cuando un enfermo solicita ayuda para morir y se encuentra con la angustia de un médico que quiere terminar con su sufrimiento porque lo considera intolerable. Los médicos, claro que queremos que no sufran los pacientes, pero si no sabe y no cree que tiene algo que ofrecerle porque no le han formado para ello y porque no hay recursos para ello, pues entonces puede tener la tentación de ofrecerle lo que el Estado ahora ha legalizado, que es la eutanasia. Los médicos tenemos
que aprender a aliviar el sufrimiento de las personas, pero sin que para ello tengamos la necesidad de eliminar a quien sufre. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Los médicos, ante el sufrimiento del enfermo, no le abandonamos mirando hacia otro lado, asumimos su alivio con nuestra competencia profesional y nuestro acercamiento humano. Somos tildados aquellos que estamos en contra de la eutanasia de que somos insensibles al sufrimiento de las personas, porque queremos abandonarles sufriendo. No hacen nada por ellos. Ahora tienen esta ley y se niegan a administrar la muerte. Miren, no somos insensibles, por supuesto que no. Y además no les abandonamos. Incluso acogiéndonos a la objeción de conciencia que nos permite esta ley, a la que nos da derecho esta ley, a los médicos, esto no debiera de conllevar un abandono del enfermo. Debiéramos de seguir acompañándole hasta que el enfermo diga. Si el enfermo sigue persistiendo en esa petición de adelantar su muerte y es conocedor de que le estamos atendiendo pero que somos objetores, nosotros le vamos a decir, cuando llegue el momento y quiera que nosotros le pongamos la inyección, nosotros nos vamos a retirar, porque no lo vamos a hacer. Y será el paciente que nos diga si estamos hasta un momento o si nos retiramos desde el principio. Pero nosotros no queremos abandonarle. La tercera cuestión es por qué la eutanasia yo considero que no es un acto médico. Ven ustedes en esa imagen que ya no solamente tenemos colgada la bata y el fonendoscopio, sino que ahora nos han dado otro uniforme. ¿Vale? Y esto creo que no puede ser así. La eutanasia no es un acto médico, aunque la ley asigne esta función al médico. Y lo digo con esta rotundidad. Estas jornadas tienen el lema de la verdad. Bueno, pues yo digo la verdad. Y con libertad, además. ¿Vale? Y para ver si se corrigen políticamente. Cuando se habla de eutanasia parece que la solución la tenemos los médicos, pero es un problema que trasciende a los fines de la medicina y a la vocación del médico. Los médicos que estamos aquí en la sala, estoy seguro que no hemos estudiado la carrera para poder administrar la muerte. Estamos para evitar la muerte prematura y para tratar de acompañar ante las enfermedades que llevan a una muerte como etapa natural de la vida. Yo en la universidad aprendí a prevenir enfermedades, aprendí a curar enfermedades y aprendí también a cuidar cuando no era posible ni lo uno ni lo otro. Y cuando la universidad me pidió que escribiera un artículo sobre el tema de la eutanasia en una revista como es esta, en la que pongo el titular, dije, y ahora tenemos otra función del médico, administrar la muerte. En un informe muy prestigioso americano, el informe Hastings, los fines de la medicina son prevenir, curar y cuidar. Yo no he visto por ningún lado que en ese informe nos diga que tenemos que adelantar la muerte. Por otro lado, la demanda social de la eutanasia, según argumentan los que están a favor y los que la han legislado, pues somos muchos países en el mundo y solo hay 7 que tienen aprobada una ley de eutanasia, con lo cual la demanda no debe ser tal. Y esta pregunta para reflexionar un poco. ¿El médico puede ser el cuidador de la salud de las personas y ser capaz de poder producir al mismo tiempo su muerte intencionada? Miren, la cuarta cuestión es, el que pide la muerte en realidad quiere otra cosa. El enfermo no quiere sufrir, insisto. Detrás de esa petición que a veces nos pide que se siente una carga para su familia y que desea que le adelantemos la muerte, detrás de esa petición, quiero morir, hay un trasfondo que significa quiero vivir o morir de otra forma. Y esto lo tenemos que saber explorar bien los médicos. Había un paciente que me dijo, un paciente mayor, que sabía que se iba a morir
en breve porque su enfermedad estaba muy avanzada. Y me decía, doctor, acabe ya conmigo, ayúdeme a acabar. Estoy siendo una carga para mi familia. Mis nietos y mis hijos están aquí todo el día acompañándome. Por favor, quiero que sigan su vida. Mis nietos no han conseguido preparar bien los exámenes y mis hijos, que tenían previsto un viaje muy largo, lo han tenido que anular. Yo quiero que sigan su vida y quiero acabar cuanto antes. Nosotros no teníamos solución para eso. No le podíamos decir, bueno, pues sí o no, sino que sabíamos que sus nietos estaban ahí muy agradecidos a su abuelo, porque cuando sus padres no estaban, él les iba a recoger a la ikastola. Él les preparaba la merienda, les ayudaba a hacer los deberes y nos lo decían los nietos. Nuestro abuelo nos ha ayudado mucho. Estamos encantados y agradecidos. Y sus hijos también estaban agradecidos porque gracias a las horas extraordinarias que metía en la naval, que trabajaba en la naval, habían sido capaces de poder estudiar una carrera y uno de ellos era ingeniero y la otra era profesora. Y nos lo dijeron, que estaban agradecidos a su padre y estaban ahora intentando compensar y agradecerle de esta manera. Cuando se lo dijimos a él, él se quedó en silencio y nos dijo al cabo de un ratito, doctor, ¿sabe lo que he pensado? Que tienen razón. Mis nietos ya han dicho que hay exámenes en septiembre y mis hijos ya me han dicho que el lugar donde pensaban ir de vacaciones, que seguro que no va a desaparecer del mapa, que irán en otro momento. Así que voy a disfrutar del cariño de mis nietos y de mis hijos hasta que llegue mi momento. Olvide lo que le he pedido. Esta era una posibilidad de dar sentido a su vida y que él mismo tomara una decisión adecuada. Pero se veía forzado a pedir la eutanasia porque se sentía una carga, porque nadie le había tratado de dar sentido a su vida. La quinta cuestión es: los cuidados paliativos dignifican el cuidado del enfermo. Y esto es lo que estamos pidiendo a los políticos. Por favor, hagan una ley nacional de cuidados paliativos, que es lo que tenían que haber hecho antes de una ley nacional de eutanasia. Solamente hay 9 comunidades autónomas que tienen leyes autonómicas de cuidados paliativos. Hay 8 comunidades autónomas que no las tienen. Por lo tanto, esos ciudadanos no pueden exigir los cuidados paliativos como un derecho. Serán atendidos, sí, porque los profesionales de la salud estamos comprometidos con el alivio del sufrimiento y muchas veces a expensas de lo personal, de la voluntad del profesional, pero no de la voluntad política, porque no se han puesto de acuerdo para hacer una ley nacional. Por lo tanto, esto es lo que exigimos continuamente. Porque miren, la medicina paliativa se ocupa del sufrimiento, se ocupa del deterioro, se ocupa de la soledad, se ocupa del desamparo del ser humano, que está vulnerable y que es frágil. A esto se dedican los cuidados paliativos, la medicina paliativa. Los cuidados paliativos no son esa situación en la que un paciente va a una unidad de cuidados paliativos para que ya acabemos con él. Y por eso muchos pacientes y muchas familias no quieren ingresar en paliativos. Pero cuando luego tienen la experiencia de cómo son atendidos, siempre plantean por qué no habremos venido antes. Los cuidados paliativos no tienen como objetivo la muerte, sino que cuidan la vida mientras ésta llega a su tiempo, evitando el sufrimiento. Los cuidados paliativos no adelantan ni acortan la vida. ¿Cómo se hacen esos cuidados? Pues procurando un control adecuado y enérgico de los síntomas, aunque con esos tratamientos pudieran adelantarse la muerte. Y esto no es ninguna eutanasia. Si tenemos que dar más morfina para aliviar ese dolor y la dosis tiene que ser mayor y por eso se adelantara la muerte, eso es un doble efecto, y ya Pío XII nos dijo que eso no es ninguna forma de eutanasia. Por lo tanto, tenemos también que ser generosos a la hora y enérgicos a la hora de tratar los síntomas, porque el paciente no debe de sufrir. También evitando aquellos tratamientos que serían inútiles en esa situación clínica y que les haría sufrir más que la propia enfermedad. Estos tratamientos también hay que evitarlos, hay que suspenderlos si los hemos puesto. Y esto tampoco es una práctica eutanásica.
Esto es una buena práctica médica y una obligación médica, que nos lo dice nuestro Código de Deontología Médica. Por supuesto que respetando los valores del enfermo. Tenemos que respetar. Antes del 2002 los médicos éramos muy paternalistas. Lo que decía el médico iba a misa, ¿no? Como se dice. Pero a partir de esa ley teníamos que respetar la autonomía del enfermo. Y es verdad, tenemos que consultar con él, que él es el que está enfermo y él es el que se está muriendo. Pues bien, si aún no hubiéramos conseguido aliviar su sufrimiento con ese control de síntomas y con esa evitación de tratamientos que son más insufribles que la propia enfermedad, recurriremos a la sedación paliativa para garantizar una muerte serena. Y la sedación paliativa no es ni más ni menos que la disminución de la consciencia para que el paciente no perciba ese sufrimiento que le provoca el dolor o los efectos de la propia enfermedad. Y por otro lado, tengan en cuenta que los cuidados paliativos no alargan la vida. He dicho antes que no la alargan ni la cortan, sino que lo que hacen es la ensanchan. Esos días que quedan tratan de que sean más confortables para el enfermo y para su familia. La sexta cuestión es cuidar y acompañar cuando no se puede curar. Muchas veces, cuando alguien acompaña a un enfermo, aunque no sea profesional sanitario, piensa que no está haciendo nada. Acompañar a un enfermo en la soledad es muy importante, porque la soledad es el síntoma más terrible al final de la vida. Y por eso insisto que acompañar también es cuidar. En esta etapa final de la vida, la mejor medicina es la compañía. Y miren, una medicina que no cuesta muy cara, no produce efectos secundarios, ni alergias. No hay que ir a comprarla a la farmacia, por lo tanto, creo que la tenemos en nuestra mano y podemos ayudar mucho a los enfermos. Porque necesita sentirse que no es abandonado el enfermo cuando se encuentra al final de la vida. Ni por los sanitarios, ni por su familia, ni por sus amigos. Necesita que estemos disponibles para lo que necesite. La séptima cuestión es el grado de civilización de una sociedad se mide por la defensa y la protección de los más vulnerables. El cáncer está aumentando, la población mayor está aumentando, las enfermedades crónicas están aumentando, las enfermedades neurológicas avanzadas como esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, están avanzando, las demencias están avanzando y estos son retos para una sociedad que debe dar muestras de su grado de civilización, no ofertando leyes que lo único que hacen es eliminar a la persona que está en esas situaciones. Por eso, la eutanasia no es un signo de civilización. El modo de tratar a las personas en situación de vulnerabilidad, el modo de acoger y sostener a los debilitados, a los ancianos, a los enfermos y la manera de abordar los momentos últimos de nuestra vida sí demuestran el grado de civilización de nuestra sociedad. Es esencial para nuestra sociedad que la necesidad de una atención adecuada al final de la vida se transforme en un derecho, porque todos somos conscientes que es necesario cuidar bien a los enfermos al final de la vida, pero si no lo transformamos en un derecho, los ciudadanos no lo van a poder exigir, porque cuando lo exijamos nos van a decir, pero no está en ninguna ley. Por eso exigimos que haya una ley de una atención médica al final de la vida. Y que los cuidados paliativos no sean el privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos. Y esto insistimos cada día, unos a través de medios de comunicación, con artículos de divulgación, metiendo el dedo en el ojo de los políticos, otros en sus posturas, en posiciones que puedan tener más influencia sobre los legisladores, pero ahí estamos trabajando sobre ello. La octava cuestión es lo que llamamos pendiente de resbaladiza, que cuando
Es esa pendiente imparable de los países que han legalizado la eutanasia y que lo hemos comprobado. Y cuando lo argumentamos, los que están a favor de la eutanasia siempre nos achacan, los que estamos en contra, que argumentamos lo de la pendiente resbaladiza como algo que no sabemos argumentar nada más. Bueno, yo simplemente se lo planteo como hechos. Estos son noticias recientes. En Holanda, que está aprobada la ley hace más de 20 años, plantea legalizar la eutanasia para personas mayores cansadas de vivir. Esto nos va a llegar a nosotros. Los políticos nos han dicho que esta es una ley garantista, que solamente es para lo que dice la ley, pero dentro de unos años ya verán cómo servirá para otras cosas. Países Bajos estudia legalizar la eutanasia en menores de 12 años en estado crítico. Aquí no la puede pedir nadie que sea inferior a 18 años. A este paso, dentro de unos años, veremos cómo lo podremos pedir o lo podrán pedir personas que tengan menos edad. Y miren esta imagen. Esta persona mayor que tiene dolor, que tiene precariedad, que tiene soledad, que tiene incomprensión, que tiene desesperanza, que tiene miedo. Y el legislador, el bombero, el que pudiera tener la solución, le dice: señora, apagar este incendio nos llevaría mucho tiempo y dinero. Tome esta puerta y descansaremos todos. La puerta es la de la eutanasia. Esta imagen creo que nos dice mucho. Así que nos tenemos que preparar, sobre todo aquellos a los que ya, cuando hemos ido a renovar el carnet de identidad, ya nos han dicho que ya no hay que volverlo a renovar, porque ya hemos pasado de cierta edad. A mí me lo dijeron ayer y me pegó un mazazo impresionante. Me quedé tranquilo porque me dijeron validez hasta el 9.999. Digo, pues todavía me queda mucho para vivir. Pero bueno, la verdad es que la novena cuestión, la política creo que se extralimita cuando entra en el campo de la bioética y de la medicina. Por favor, que se dediquen a lo que saben. Y si no, que consulten a los que saben. Porque ni la Organización Médica Colegial, que aglutina a más de 250.000 médicos de toda España, ni la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que aglutina a más de 2.500 profesionales que nos dedicamos a esta atención a los enfermos al final de la vida, ni siquiera el Comité de Bioética de España, que es el Comité de Bioética del Gobierno, no han sido consultados, ni han sido escuchados para elaborar esta ley. Por lo tanto, la política creo que se ha extralimitado en facultar a los médicos para otra misión distinta y contraria a la que nos facultó la universidad cuando nos graduamos. Con esta ley ya podemos administrar la muerte a quien nos la solicite. Y creo que esto no podemos admitirlo. La última cuestión que yo abordo en este libro y que quería compartir con ustedes es la apuesta por una sociedad sana y compasiva. Queremos hacer una sociedad sana y queremos hacer una sociedad compasiva. Compasiva no es decir, te compadezco que lo que tienes, en fin, ya lo siento. No, no. Es procurar conocer lo que le pasa al otro y ponernos a su disposición para ayudarle a resolverlo. Eso es compasión en paliativos. Además de una sociedad sana, podremos construir una sociedad compasiva cuando todos seamos capaces de ayudar a quien lo necesita. Esta es una nueva verdadera apuesta de todos los que componemos esta sociedad y creo que tenemos un compromiso cada uno de nosotros, porque hemos de conseguir que nuestra sociedad sea sana y compasiva, porque esta sociedad está compuesta de personas, que estamos ante personas y que nos necesitamos unas a otras. Así que creo que tenemos que trabajar en este sentido. Bien, dicho esto sobre la eutanasia, en esta segunda parte, Begoña, ¿voy bien? Sí. En esta segunda parte
yo quiero compartir con ustedes, como he dicho, lo que he aprendido de mis pacientes y sus familias a lo largo de tantos años. Y he visto cómo ellos querían que les cuidáramos. Y yo pues voy a desarrollar en 10 puntos también cómo cuando llegue mi momento, que me llegará, porque se lo voy a recordar, ya lo siento, que les dé una mala noticia, pero es real. El 100% de los que estamos aquí nos vamos a morir en algún momento. No sabemos cuándo, pero es así. Es la única estadística que es real. Todas las demás no funcionan. Pero esta es real. Pues yo deseo que me cuiden así cuando llegue mi momento. De la siguiente manera. En primer lugar, que me traten como un ser humano hasta el momento de mi muerte. Y que no solo me contemplen como una estructura biológica. Cada uno de nosotros no somos nuestra biología, no somos nuestros huesos, no somos nuestros órganos, somos algo más. Así que me tengan en cuenta mi dimensión emocional, porque también tengo emociones, siento pena, siento miedos, tengo dudas. Que contemplen también mi dimensión social. Me relaciono con la familia, con los amigos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esta dimensión social o qué síntomas de la dimensión social se pueden plantear en cuidados paliativos? Pues les pongo un ejemplo y lo van a entender. Paciente joven con un cáncer de estómago, sabía que iba a fallecer pronto, y cuando pasábamos a visitarle, le preguntábamos, como pasamos todas las mañanas a visitar a los enfermos, ¿qué tal has pasado la noche? ¿Qué tal estás? Y el paciente nos dijo, mal, estoy sufriendo mucho. Y los médicos que tenemos ya una desviación profesional en algunos aspectos, siempre pensamos que lo que le pasa es algo físico, algo que le duele, o que ha tenido vómitos, o que ha tenido diarrea. Bueno, ¿y qué te ha dolido? ¿Qué te duele? No me duele nada, estoy muy bien en ese aspecto. Pero es que, mire, mi hijo está estudiando en la universidad. Yo sé que me queda poco. Y cuando yo me muera, mi mujer no va a poder sufragar los gastos de lo que le cuesta estar en la universidad a mi hijo. Y va a tener que dejar de estudiar la carrera. Y esto me está haciendo sufrir mucho. Para eso nosotros no teníamos ningún medicamento. Pero la trabajadora social que trabaja con nosotros en paliativos, trabajamos en un equipo multidisciplinar de manera interdisciplinar, trató de localizar un recurso, una beca, para que pudiera seguir estudiando cuando su padre no estuviera. Lo consiguió. Cuando ya lo tenía bien amarrado, y nos lo dijo, fuimos donde el paciente y le dijimos, creemos que tenemos la solución a tu problema. Tu hijo podrá seguir estudiando cuando tú ya no estés, porque hemos conseguido una beca hasta que acabe la carrera. El paciente nos dijo, doctor, a partir de ahora ya me puedo morir tranquilo, me puedo morir en paz, porque ya no sufro nada. Este es un problema social, pero también tenemos una dimensión espiritual que va con nosotros, ¿eh? La persona es cuatridimensional. Si solamente nos dedicamos a aliviar los problemas físicos y nos despreocupamos de los otros tres, seguramente no lo estamos haciendo del todo bien y el paciente no se va a morir bien. Porque cuando tienen problemas espirituales que no hemos resuelto, no le hemos ayudado a resolver, no se mueren en paz. Y los creyentes tenemos la suerte de tener fe y poder creer y agarrarnos a algo, a nuestra fe, y esto nos ayuda. Pero hay gente que no las tiene. Y tiene también problemas espirituales, que son trascendentales. Y problemas espirituales son que no dan sentido a su vida. Es sentido a su vida que cuando te dicen, yo es que doctor no he hecho nada, me estoy muriendo y me muero de pena porque es que no he hecho nada en la vida. Pero ¿cómo no has hecho nada? Has tenido 4 hijos y tienes 8 nietos. Pero si has sido profesor y has dado clase, aquí veo yo algún profesor mío que ha dado clase a cantidad de médicos que somos ahora. O que ha estado en la panadería durante muchos años del pueblo y que ha ayudado a que todos pudiéramos comprar pan. ¿Cómo no has hecho nada? Has hecho muchas cosas, cada uno en su papel. Es decir, tenemos que abordar estas 4 dimensiones. Y yo es lo que pido para mí.
Deseo que me alivien mi dolor y cualquier otro síntoma que me provoque sufrimiento, que me apoyen emocionalmente ante mis temores y mis dudas y mis miedos. Deseo estar acompañado y no deseo morirme en soledad, porque este es un gran síntoma que hay que tratar de resolver. Y deseo que puedan satisfacer mis necesidades espirituales y me ayuden a dar sentido a mi vida. El segundo punto es que me permitan expresar mis propios sentimientos y emociones sobre mi forma de enfocar la muerte. Pero para esto los profesionales de la salud tenemos que aprender una cosa que nos falta, o de la que carecemos un poco, que tenemos que saber escuchar. El enfermo que se está muriendo no necesita consejos, necesita que le escuchemos, que pueda expresar sus propios sentimientos y esas emociones que tiene cuando se enfrenta a algo tan vital e importante y que no se va a repetir más para él, que es la muerte. Cuando el enfermo se encuentra frente a la muerte, necesita que le facilitemos lo que los psicólogos llaman vaciamiento emocional sobre la proximidad del final. Y para eso tenemos que escuchar, insisto mucho. Tal vez si nos miramos al espejo y nos damos cuenta que tenemos solamente una boca y dos orejas, igual somos conscientes de que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Pues apliquémoslo aquí, ¿no? El enfermo que se encuentra al final suele sentir miedo a cómo será el proceso de morir. No sabe lo que le va a ocurrir en ese proceso de morir. Por eso yo estoy en contra de denominar muerte digna, porque la muerte es un acto. Y a mí lo que me preocupa es el proceso de morir que sea digno. Que la muerte sea serena y que sea en paz. Pero digno tiene que ser todo el proceso de morir y de vivir. Tiene miedo a sufrir y tenemos que garantizarle que estamos ahí para ayudarla a no sufrir. Tiene pena por dejar para siempre a sus seres queridos. Miren, si yo tengo miedo a morirme, no es porque tengo miedo a sufrir, porque sé que me van a ayudar a no sufrir. Pero dejar a mis seres queridos, a mi mujer, a mis hijos, a mi nieto, esto, cuando lo pienso, me da mucho miedo. Tienen incertidumbre a lo que pasará después de la muerte. Nosotros tenemos suerte, los creyentes, porque sabemos que hay algo más. Pero esa incertidumbre sigue habiendo y tenemos que responder a ella. El tercer punto que me parece importante es que me permitan participar en las decisiones que incumban a mis cuidados. Que no decidan por mí. Que cuando esté enfermo no le pregunten a mi familiar, oiga, ¿qué hacemos con su padre? Si yo estoy consciente, que me pregunten a mí, que soy el que estoy enfermo. Y por eso es muy importante que aprovechen a pensar en hacer el documento de voluntades anticipadas, por si acaso en algún momento no pueden decirlo, y que puedan expresar en un documento lo que ustedes desean que hagan con ustedes cuando se encuentren en una situación que no pueden decir cómo quieren que les atiendan. Y no piensen que ese documento no va a servir para nada. Ese documento, si se registra en el gobierno vasco, en este caso, y además la Conferencia Episcopal y la Diócesis de Vizcaya tiene también un documento expreso para eso, y si lo hacen y se registran, los médicos tenemos obligación de cumplirlo, porque nos lo dice nuestro Código de Ontología Médica. Así que no piensen que va a ser escribir para nada, va a servir. Háganlo, por favor. Nos van a resolver muchos problemas los médicos, porque como el paciente esté en coma o el paciente esté con una demencia avanzada, inconsciente, y empiecen a opinar los familiares, y si cada familiar opina una cosa, los médicos tendremos que tratar de salvaguardar el bienestar y lo mejor para el paciente. Y a veces esto suele ser muy complicado. Deseo que tengan en cuenta mi opinión, porque soy yo quien está enfermo y además me estoy muriendo. El cuarto punto es que no me dejen morir en soledad, abandonado por mis seres queridos y por los profesionales. Insisto en lo de la soledad, que es muy importante, y seguro que ustedes lo han comprobado y lo siguen comprobando. Miren, en esta viñeta ven que este enfermo está en la habitación y por las ventanas han entrado las palomas a las que él todas las mañanas solía bajar a echarle palomitas o darles migas de pan. Y las palomas le dicen, nos preocupamos cuando dejaste de venir al parque.
Morirse en soledad es uno de los mayores sufrimientos de la persona. Estamos viendo en los medios de comunicación cómo muchas personas se mueren y nadie se ha dado cuenta que se han muerto. Solamente se dan cuenta los vecinos cuando llevan varias semanas por el olor de la putrefacción del cadáver. Nadie les ha echado en falta si bajaba la compra, si salía a pasear, si abría las ventanas o no. Nadie. Cada uno iba a lo suyo. Y el enfermo se ha muerto solo. Deseo que respeten mi soledad buscada. Cualquiera de nosotros queremos estar solos muchas veces, porque hay soledad voluntaria, como es la buscada, queremos reflexionar sobre nosotros mismos, y esa soledad no es mala, esa soledad es buena. Pero que me libren de la soledad obligada, esa en la que me aparcan, la que me dejan ahí, que no cuentan conmigo. Esa soledad, por favor, que me la libre. Los médicos, como digo, seguimos insistiendo, ¿no? Este médico que le dice, ¿le duele algo? La cabeza, la garganta, el pecho, piensa siempre en los síntomas físicos. Y el paciente le dice, sí, la soledad. El médico no había pensado que lo que le duele es la soledad, pero también duele la soledad, porque nadie quiere morirse solo. Y se lo aseguro, en mis largos años de experiencia, cuando ha habido alguien que se ha muerto solo, es un gran sufrimiento. Menos mal que ha tenido a los profesionales que estábamos con él y suplíamos la soledad que él tenía. Que mis preguntas sean respondidas con sinceridad, que no me engañen. Yo quiero que no me engañen. Lo que pasa es que a veces tenemos miedo. Los médicos tampoco estamos muy bien a veces formados en habilidades de comunicación para poder decir y dar bien las malas noticias. Pero el enfermo tiene derecho a saber lo que le ocurre para tomar decisiones. Y si no le decimos lo que tiene, no va a poder tomar una decisión adecuada. Si yo le digo a un enfermo que en vez de lo que tiene es un cáncer de estómago incipiente, que si le operamos lo vamos a resolver, le digo porque me da miedo hablar de que lo que tiene es una lesión maligna, le digo que tiene una úlcera de estómago y que se tiene que operar, el enfermo va a decirme que no se opera, porque hace años con una úlcera sí había que operar, pero ahora tomando omeprazol se le va a curar, con lo cual no se opera. Y a nosotros nos ha dado miedo decirle la verdad. Tenemos obligación, porque si no va a tomar una decisión equivocada. Es preciso tener delicadeza para comunicar las malas noticias. El enfermo dice, como ese chiste de Perich, doctor, dígame la verdad, pero bajito para que no me asuste. Tenemos que ser capaces de hacerlo bien para que el enfermo no se asuste y que esa noticia no le genere más problemas. Pero les voy a decir más. Para decir la verdad no hay que decir toda la verdad, pero que lo que se diga sea verdad. No es un juego de palabras, esto es así. Y lo van a entender con un ejemplo que les voy a poner. Ese enfermo que estábamos en Navidad, mayor, con un pronóstico fatal, que nosotros preveíamos que más de 2 meses no viviría, y él nos preguntó, doctor, ¿usted cree que yo podré asistir a la boda de mi hijo, que es en agosto? Si nosotros le decíamos que sí, le estábamos engañando. Si le decíamos que no, le íbamos a matar de la noticia. Se nos ocurrió decirle que todavía queda mucho tiempo para agosto. Ya vamos a ir viendo a ver cómo van las cosas y ya te vamos diciendo. El enfermo se quedó más o menos tranquilo, porque los enfermos también saben lo que les ocurre, ¿eh? Pero bueno, se quedó más o menos tranquilo. Al cabo de 2 semanas, que el enfermo iba peor, nos dice, doctor, ya sé que no voy a poder asistir a la boda de mi hijo. El mayo es la comunión de mi nieto. ¿Ustedes creen que yo voy a poder ir a la comunión de mi nieto? Mayo estaba todavía lejos. Y le dijimos también que quedaban muchos meses, que seguiríamos hablando. Pasaron 3 semanas y el enfermo empeoró muchísimo. Doctor, sé que a mayo tampoco voy a llegar a la comunión de mi nieto. El mes que viene es el bautizo de mi último nieto. ¿Cree que podré llegar y estar allí? Y nosotros, que creíamos que sí, le dijimos, seguro que vas a estar en el bautizo de tu último nieto. Te pondremos un chute o lo que haga falta para que disfrutes ese día. Y efectivamente llegó
y estuvo en ese bautizo. Después, al cabo de pocos días, murió. No le dijimos la verdad, toda la verdad, pero tampoco le mentimos, ¿vale? Esto es lo que hay que hacer. Yo quiero que hagan eso conmigo. 6. Que respeten mi individualidad y no me juzguen por mis decisiones, aunque sean contrarias a que me atiendan. Los médicos estamos acostumbrados a que el paciente tiene que obedecer todo lo que le digamos, y si no obedece es mal paciente. No, nos tenemos que adaptar a él. Por supuesto que nosotros le vamos a ofrecer nuestra ciencia y nuestros conocimientos, y lo que tenemos que hacer es ofrecerle confianza para que crea en nosotros, pero no solamente porque nosotros lo digamos, sino porque le convencemos de lo que le estamos diciendo es lo que le conviene a él y se lo estamos diciendo con sinceridad, sin engañarle. En ocasiones solemos indicar al enfermo cómo debe comportarse, qué ha de hacer o cambiar para que todo vaya mejor. Miren, en la situación de terminalidad hemos de aceptar a la persona por lo que es alguien único, irrepetible, con un valor en sí mismo. Y además, como dice el dicho castellano, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. No le vamos a cambiar al final, o sea que no merece la pena que hagamos todo eso. Y nunca hemos de juzgar en esta etapa final. Y somos muy dados a juzgar. ¿Y por qué no ha venido su hermana a verle? O su hija, que vive aquí cerquita. Y ya estamos elucubrando por qué, ¿no? No debemos de juzgar. Razones habrá y lo único que podemos hacer nosotros es facilitar para que pueda resolver sus temas pendientes con su familia. 7. Que me cuiden personas solícitas, sensibles y entendidas, intentando comprender mis necesidades y que además sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar la muerte. Claro que yo necesito profesionales que sepan lo que hacen, pero que sean sensibles también, que no solamente empleen su profesionalidad, sus conocimientos, su ciencia, sino que le empleen también su acercamiento humano. Por eso deseo que quienes me cuiden, además de competentes profesionales, sean personas cercanas a mis necesidades, sean capaces de conocerlas, de comprenderlas y de satisfacerlas. Tanto mi equipo como yo nos hemos sentido muy satisfechos, nos seguimos siendo muy satisfechos de haber podido ayudar a muchas personas a afrontar su propia muerte. Los profesionales que están en el equipo de cuidados paliativos, ninguno quiere cambiar de sección en el hospital, de servicio, porque se encuentran muy satisfechos. En esa foto que nos hicimos para celebrar el 25 aniversario de la unidad, ven que todos estamos sonriendo. No es una sonrisa para la fotografía, es una sonrisa que expresa la satisfacción de atender a estos pacientes al final de la vida y a sus familias. 8º punto, que quien me cuide al final de la vida lo haga como le gustaría que le cuidaran a él cuando llegue su momento. Esto creo que es importantísimo y es el mejor lema que podemos dar a cualquier futuro médico. Miren, un pagano le preguntó a un sacerdote que le explicara con mucha brevedad y a pata coja, para que no se extendiera mucho, en qué consistía su religión. Y el sacerdote, que tenía en juego el alma del pagano, le dijo: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Este es el fundamento de mi religión. Todo lo demás son anécdotas. Yo esta frase la pondría en positivo. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Y de esta manera no nos vamos a equivocar y vamos a ser coherentes con nuestras creencias y con nuestra filosofía de cuidar. 9. Y aquí, esta es una petición mía, yo la comparto con ustedes, pero así lo siento porque soy cristiano y así lo siento. Que no precipiten deliberadamente mi muerte, por favor. Yo no quiero que me hagan la eutanasia. Pero que tampoco prolonguen innecesariamente mi agonía, sino que me ayuden a no sufrir mientras llega mi muerte. Y para que me ayuden a no sufrir, tenemos los cuidados paliativos, los tratamientos enérgicos, evitar tratamientos que son insufribles. La sedación paliativa será otra posibilidad.
Por eso no deseo que adelante intencionadamente mi muerte ni con la eutanasia ni con el suicidio médicamente asistido. Deseo que eviten aquellos tratamientos que prolonguen necesariamente mi agonía. Y deseo que traten de manera enérgica y eficaz cualquiera de los síntomas que me provoquen sufrimiento. Y si fuera preciso que empleen la sedación paliativa para disminuir mi consciencia y así no sufrir mientras llega mi muerte a su tiempo. Insisto lo de la sedación. La sedación es la disminución de la consciencia. A ustedes seguramente, a muchos de ustedes les habrán hecho una sedación para hacerles una colonoscopia, una gastroscopia, una pequeña cirugía ginecológica, urológica. Y cuando han terminado, ustedes preguntan al médico, oiga doctor, ¿cuándo empieza? Y dice, no, ya hemos acabado. No se han enterado de nada. La sedación bien hecha es eso, desconectar nuestra consciencia para que no percibamos aquellos estímulos que producen dolor y que nos van a crear un sufrimiento grande. Pero claro, existe mucha confusión en la sociedad y piensan que la sedación puede ser una eutanasia. Por supuesto que si la sedación se emplea con intención de acabar con la vida del paciente porque se emplean dosis letales en vez de las indicadas, será una práctica eutanásica. Pero si la sedación está bien indicada desde el punto de vista clínico y ético, será una buena práctica médica. Por eso la sedación, la diferencia que hay con la eutanasia, con la sedación se busca conseguir con la dosis mínima necesaria de fármacos un nivel de consciencia en el que el paciente no sufra ni física ni emocionalmente, aunque de forma indirecta pudiera cortar la vida. Les aseguro que si está bien hecha, no acorta la vida, ni siquiera la alarga, porque la enfermedad sigue su curso. Lo único que hemos hecho ha sido desconectar la consciencia. Y la eutanasia, con ella se busca deliberadamente la muerte inmediata. Por tanto, si tienen dudas de recordar cuáles son las diferencias, recuerden esto. La eutanasia elimina a la persona que sufre y la sedación paliativa elimina el sufrimiento de la persona. Pues bien, acabo en breve. El último punto sería que atiendan a mis seres queridos después de mi muerte para aliviar su pena. Mis seres queridos han estado sufriendo durante mi enfermedad y sé que ahora van a seguir sufriendo cuando yo me muera. Y les voy a decir otra cosa, hay muchos enfermos que cuando se están muriendo sufren por ver sufrir a sus familiares. Así que, por favor, cuando tengan que acompañar a alguien que se está muriendo, trate de demostrarle que ustedes no sufren, porque si no, eso les va a transmitir sufrimiento a él. Como dice el documento de Sembradores de Esperanza de la Conferencia Episcopal, que tuve el honor de colaborar con don Mario Iceta, nuestro anterior obispo, hoy arzobispo de Burgos, Sembradores de Esperanza, dice acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Esto es lo que pretende hacer la medicina paliativa. Y para acabar, simplemente este mensaje, que me gustaría que darlo en la facultad, en algún sitio donde hubiese muchos colegas, para decir que los médicos debemos estar preparados para escuchar algo más que una petición de morir. Porque cuando un paciente pide morir, igual está pidiendo otras cosas que le tenemos que ofrecer. Muchas gracias. Mientras tanto, yo sí me gustaría una pregunta para ver. Está genial la forma de tratar a los pacientes que sufren en la medicina paliativa y todos nos gustaría que nos trataran así. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos los aquí presentes, los ciudadanos de Bilbao, si nos toca una situación de estas enfermedades, tener acceso a estos cuidados paliativos? Creo que tenemos la suerte de estar en una comunidad autónoma que tiene una ley autonómica de cuidados paliativos que está hecha, y les digo que hablo desde el conocimiento porque fui partícipe en esa elaboración, o al menos me pidieron que la revisara y que opinara en el Parlamento Vasco. Los 4 grupos parlamentarios del Parlamento Vasco
aparcaron sus diferencias para trabajar sobre sus coincidencias y ofertar una ley que pudiera resolver el problema a los ciudadanos vascos. Y digo, aparcaron sus diferencias porque efectivamente había grupos que querían introducir el tema de la eutanasia en esa ley y aceptaron consejos nuestros. Dijimos, esto es otro tema. La ley de la eutanasia no tiene nada que ver con esto. O sea que... Y se pusieron a trabajar con sus coincidencias. Bien, aprobaron la ley en 2016. Se hizo una estrategia de cuidados paliativos. El Gobierno vasco, el Departamento de Salud, solicitó a expertos, nos solicitó que nos reuniéramos con ellos para elaborar una estrategia de cuidados paliativos. Por lo menos escucharon a los expertos. Y después formaron una comisión de seguimiento para comprobar que esa ley se estaba cumpliendo. Por lo tanto, yo creo que estamos en buen sitio. Yo, desde luego, de tener que elegir una comunidad autónoma para morirme, sería en el País Vasco. Todo es mejorable. No se puede decir a un político que está todo bien, porque entonces ya lo hemos fastidiado. Todo es mejorable. Pero aquí ha habido voluntad política para resolver el problema. Y la sigue habiendo. Es verdad que nos cuesta muchos sacrificios. Y les voy a contar algo personal. Mi unidad tiene más de 25 años. ¿Saben cuándo el Gobierno vasco hizo un concierto con nosotros para que pudiéramos atender a pacientes también de Osakidetza? En el 2016. ¿Saben lo que tuve que hacer yo, a pesar de que durante muchos años antes había estado solicitando ese concierto y no se nos concedía? A mis muchos años me puse a hacer mi tesis doctoral sobre aportaciones sociosanitarias del Hospital San Juan de Dios de Santurce, para demostrar que era un hospital que había aportado mucho y que en paliativos era una referencia. Invité a los responsables del Gobierno vasco y de la Diputación y la defendí en enero del 2016 y, como les digo, en diciembre del 2016 el Endacari inauguró una unidad concertada con Osakidetza de 15 camas. Hoy en día tenemos 21. A los políticos tenemos que convencerle con razones y con testimonios, si no tampoco nos hacen mucho caso. Pero creo que estamos en buenas condiciones, ¿vale? Todavía tenemos que mejorar mucho más. Y desde luego tenemos unos profesionales sanitarios que también lo hacen bien. Lo que pasa que ahora en este momento muy saturados y muy quemados por todo lo que nos ha venido encima. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que se plantea una persona, que ¿cómo puede ser posible que un médico practique la eutanasia si en el juramento hipocrático han jurado que no administraré boticas ni practicaré, o sea, ejecutaré la muerte a nadie, bueno, con el juramento hipocrático? Entonces, si el médico ha hecho ese juramento, ¿cómo ahora, si hace lo contrario de lo que de su promesa, cómo los ciudadanos podemos fiarnos de los médicos y nos vemos expuestos a la arbitrariedad del facultativo? Como formulismo no hay un juramento hipocrático como formulismo, pero en el fondo tenemos un código de deontología médica que efectivamente recoge ese código hipocrático, el juramento, perdón, y está representado en el capítulo 7 del Código de Deontología Médica, donde nos dice a los médicos cómo tenemos que actuar. Y en el capítulo 36.3 dice expresamente: el médico nunca provocará intencionadamente la muerte del paciente a petición expresa aunque sea a petición expresa del paciente. Y el Código de Deontología Médica tenemos obligación a cumplirlo, todos los médicos colegiados. Hay obligación. Y si no se cumpliera, estaríamos sometidos a una sanción deontológica que pudiera llegar incluso a la suspensión temporal de nuestro ejercicio profesional, con lo cual tenemos una regulación.
Bien, es verdad que ahora los defensores de la eutanasia están planteando por eliminar ese artículo, y otros yo que estoy en la Comisión Central de Deontología, es decir, donde se organiza y se elabora, ahora se está elaborando una actualización del Código de Deontología Médica, defendemos que ese artículo no se puede quitar. Podremos modificar la redacción, nunca, pues tendremos que quitar, porque nunca hay que decir nunca, ¿vale? Y porque además, si hay una ley que permite, entonces en ese mismo código hay una disposición final que dice: a ningún médico se le sancionará deontológicamente si cumple con la ley vigente, con lo cual se le permite que haga la eutanasia, pero porque legalmente está autorizada, ¿vale? Pero lógicamente el cuerpo no se le tiene que quedar muy bien. Pero al que acepta hacerla es que el Código de Deontología Médica le importa muy poco, porque ni siquiera se lo ha leído muchas veces. De ahí la desconfianza que puede crear en el ciudadano. Vale, luego otra pregunta. Alguien pide aclarar a qué se refiere el concepto de no alargar la vida con tratamientos insufribles. A ver, si por ejemplo tenemos un paciente en fase agónica y sabemos que ya está, fase agónica se define como que está en las próximas horas o próximos días a fallecer, y ya no come, y la familia está presionando para que coma, y entonces nos dice: no, pues póngale una sonda. Nosotros tenemos que tratar de convencer que eso es una mala práctica médica, porque el paciente, la familia dice: es que se va a morir porque no come. No, mire, perdone, no come porque se está muriendo, que es la diferencia. Pero claro, todo esto hay que decirlo en un coloquio amigable con la familia, porque la familia no podemos ser tasativos, tenemos que razonarle las cosas, y cuando se lo razonas, entiende muy bien. En cuidados paliativos tenemos claro que tenemos que trabajar con el paciente y con la familia, es una unidad a tratar, y entonces se resuelven la mayoría de los temas. Hay otras veces que hay otros tratamientos. Pues claro, poner un tratamiento, por ejemplo, una quimioterapia, que en fase agónica, porque el protocolo dice eso, y el oncólogo no le ha visto al enfermo en su casa, pero sigue haciéndole control, y dice: sí, pues que ahora le vamos a dar la segunda pauta. Oiga, pero pero hay que seguir. Esto no hay que hacer. Pero todo eso hay que deliberarlo bien, hay que sopesarlo. Esto no es fácil, como lo digo ya así de manera tan esquemática, ¿no? Pero hay que valorarlo mucho. Por eso, prolongar la vida innecesariamente con tratamientos inútiles, pues yo desde luego no quiero para mí. Oiga, ¿esto que usted me pone me va a servir para mejorar? Sí, pues adelante. Porque si me sirve para mejorar, soportaría cualquier molestia que me cree. Pero si encima no, oiga, pues mire, yo prefiero, y lo que hablaba de la quimioterapia, si usted me dice: con la quimioterapia voy a estar 2 semanas más y sin ella voy a estar 1 semana solo, prefiero estar sin ella, porque con ella sé lo que me ha pasado en otras ocasiones, no voy a poder salir al parque ni estar un rato con mis nietos, con lo cual prefiero estar 1 semana y estar con mis nietos y salir a pasear un poco al parque. De forma esquemática digo, esto tendría mucho más de deliberación y de explicación. Sí, muy claro eso, efectivamente. Quería también una pregunta más sobre, como es tan importante la atención esta al final de la vida y este enfoque del cuidado paliativo, y es verdad que el testamento vital, que ha comentado que es importante para que sirva al médico a poder hacer la voluntad del paciente, exactamente cómo podemos hacer el testamento vital. ¿Ante un notario, en la diócesis, cómo? La mejor manera es ponerse en contacto con el médico de cabecera, médico de familia. Él nos va a orientar muy bien y nos va a redireccionar a la persona que está encargada de esto en el Gobierno vasco, en las distintas direcciones territoriales. La Conferencia Episcopal también, como he dicho, en la diócesis, tiene también documentos. Durante los meses de octubre y noviembre, el obispo, nuestro obispo, Joseba Segura, pues trató de que hiciéramos una campaña en las distintas vicarías de Vizcaya para poder explicar esto a los que se encargaban de pastoral de la salud en las parroquias.
¿De cara a qué? De cara a que los feligreses pudieran acudir a esas parroquias y estos voluntarios de Pastoral de la Salud que habían acudido a estos cursos pudieran orientarles cómo. Y por otro lado, si hubiese algunas dudas, pues estábamos algunos profesionales, diríamos ahí detrás, para poder explicarlo. Pero se puede hacer a través de la diócesis, en las parroquias concretamente, se puede hacer ante un notario también, pero yo creo que lo importante del tener el documento de voluntades anticipadas es que se registre en el Gobierno vasco, porque si se hace el documento y no se tiene registrado, no nos va a servir para mucho, porque lo importante es que cuando seamos atendidos en un hospital donde el médico que nos va a atender no nos conoce nada, cuando salga en el ordenador una señal de que hay un documento, va a salir cuando esté registrado en el Gobierno vasco, si no, no. Claro, es que hay algún modelo de testamento vital que he tenido oportunidad de leer que deja un poquito la duda esa de no sé si estoy firmando que quiero eutanasia o no, por eso un poquito eso, el modelo. Siempre se puede poner en cualquier documento añadido cualquier comentario. Oiga, por ninguna de los casos yo deseo que me hagan la eutanasia, en ninguna de sus formas. Y con eso, por eso yo he explicado esos 10 puntos. Esos 10 puntos son los que podrían orientar. Oiga, yo no quiero que me hagan la eutanasia, pero tampoco quiero que prolonguen innecesariamente mi agonía. No me pongan tubos si no hace falta, no me pongan ahí como si estuviera en una UBI. Si estoy en fase terminal, prefiero estar en mi casa tranquilamente y me moriré antes, vale, de acuerdo, pero estaré con mis seres queridos. Seré yo el que ordeno cuándo tienen que venir mis visitas, con quién quiero hablar, cuándo me quiero despertar, no en el hospital que me despiertan a las 6 de la mañana para tomar atención, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso se puede dejar bien claro, cualquier comentario que se quiera hacer. Pero sobre el tema de la eutanasia concretamente se puede explicitar. En ninguno de los casos quiero que practiquen conmigo la eutanasia en ninguna de sus formas, o de forma directa, o de forma a través del médico o a través del suicidio médicamente asistido. Vale. Y ya para ir finalizando, nada, que nos ha quedado muy claro, ¿no? Las características de la buena atención en la fase final de vida o en el acompañamiento del sufrimiento por las diferentes enfermedades. Entonces, creo que esa duda que se nos achaca a veces a los que no queremos la eutanasia, como que miramos para otro lado o que somos crueles o insensibles con el sufrimiento, ¿no? Lo que nos ha comunicado es que es lo contrario, porque el esfuerzo clínico que se hace por esforzarte en satisfacer las necesidades no satisfechas que acompañan la fase final de las personas o el sufrimiento de los pacientes es grande. Entonces, creo que como los que somos médicos debemos hacer un esfuerzo en formarnos en eso, pero los ciudadanos de a pie también un esfuerzo en propagar esta idea de atención, porque así que no se nos achaque que los cristianos o las personas que promovemos esta forma de ver el sufrimiento miramos para otro lado. Entonces, eso, un poquito, algún apunte más sobre los médicos que hacemos objeción de conciencia o… Sí. Yo creo que el tema de la ley de eutanasia lo que nos ha obligado a los que estamos en contra es a esforzarnos mucho más en hacer mejor la atención y los cuidados para que el paciente no se vea abocado a pedir la eutanasia porque está maltratado y porque no se le está aliviando el sufrimiento. Eso por un lado. Y el segundo punto que yo quisiera, estamos aquí en un ámbito también de propagandistas, etcétera, creo que los medios de comunicación tienen una labor importantísima en estos temas. Los medios de comunicación son los que dirigen la opinión de la sociedad, ¿no? Y lo digo con esa rotundidad. Cuando Mar Adentro, la película de Mar Adentro y el asunto de Ramón Sampedro, los medios de comunicación sacaron a la sociedad el tema y se debatió y se abordó el tema de la eutanasia. Y eso no era eutanasia, ¿vale? Con lo cual, pero se sacó y a partir de entonces se habló. Es más, ahora mismo se ha hecho adalid del defensor de la eutanasia. Pero si un periodista te pregunta ahora, cuando salgamos de aquí, nos pregunta un periodista, oiga, ¿ustedes son partidarios de la eutanasia, dejar que un paciente familiar suyo sufra como un perro o de ponerle una inyección con la eutanasia? Pues hombre, los ponen en un brete, ¿vale? Pero si
aquí nos pondrían un brete. Si lo hacemos en un ambiente universitario, progresista, que dicen ellos revolucionario, porque a los 18 años si no es revolucionario es idiota, ¿no? Eso nos lo decían en la universidad, pero si a los 54 sigue siendo revolucionario es más idiota todavía. Quiero decir que en un momento determinado el periodista, si es honesto, tenía que hacer 3 preguntas. ¿Usted dejaría morir a su paciente sufriendo como un perro? ¿Le pondría todo eso que el doctor Bátiz les ha explicado? Cuidados paliativos, control de síntomas, sedación paliativa si hace falta, no ponerle tratamientos, tal. ¿O le pondría una inyección para la eutanasia? Seguramente la respuesta es muy distinta. Por lo tanto, que por favor, que los medios de comunicación también expliquen bien a la sociedad. Y por eso, una de las funciones de mi instituto para cuidar mejor, del que soy director, como ha dicho Begoña, en mi hospital de San Juan de Dios, es divulgar los cuidados paliativos a la sociedad. ¿Para qué? Para que la sociedad tenga su propia opinión, los ciudadanos, ¿vale? Y me habrán visto algunos artículos míos publicados en los medios de comunicación y lo divulgo para eso, para que ustedes tengan su opinión y no tengan que depender de lo que opinen los periodistas de una línea o de otra o el político de turno. Pues muchas gracias. Pues ahora aprovechando esto y estará el doctor Bátiz firmando el libro que contiene esta información en el stand de la librería San Pablo. Con esto damos por finalizado. Muy bien.